Durante 6 años y medio, él desempeñó el papel del esposo afligido, la voz temblorosa en la televisión, las lágrimas cayendo en el momento justo. Suplicaba ante las cámaras: por favor, solo vuelve a casa. El mundo le creía. Los reporteros lo consolaban. Los vecinos oraban por él. Pero cada vez que bajaba esos escalones, el sonido de sus zapatos resonaba sobre el concreto que ocultaba a su esposa. La esposa desaparecida de Richard Satchwell no estaba realmente desaparecida. Estaba justo debajo de sus pies, y cada súplica desesperada que pronunciaba para que ella regresara a casa, la hacía mientras estaba de pie sobre su tumba. Nunca, en casi 30 años juntos, levanté un dedo contra ella. Lo más que hice fue abrazarla fuerte, amarla hasta los huesos. Algún día mi esposa regresará o se pondrá en contacto con Lagarda. De una forma u otra, todo se aclarará, y con el tiempo, se demostrará que no hice nada malo. Tina Satchwell tenía 45 años cuando desapareció en marzo de 2017. Nacida como Tina Dingivan el 30 de noviembre de 1972 en Fermoy, condado de Cork, Irlanda. Era una mujer menuda de 1,62 metros, con cabello rubio hasta los hombros y ojos azules llamativos. Tenía un tatuaje del pájaro piolín en el pecho y un piercing en el ombligo, detalles bien conocidos por sus amigos y familiares. Quienes la conocían la describían como brillante, animada y hermosa. Poseía una calidez que atraía a la gente, pero la infancia de Tina fue complicada. Fue criada por su abuela, Florence Dingivan, creyendo que era su madre hasta que llegó a la edad de la confirmación. Al buscar su certificado de nacimiento, descubrió la verdad. Su madre biológica era Mary Collins, a quien creía su hermana. Esta revelación la hirió profundamente. Aún así, Tina permaneció devota a la abuela que la crió con amor. La moda era la pasión de Tina. Tenía lo que sus amigos llamaban un ojo caro para la ropa y las joyas. El piso superior de su casa albergaba cientos de prendas en perchas, algunas aún con las etiquetas puestas. Compraba ropa, la usaba y la revendía en mercados de coches por todo el condado de Cork. No se trataba solo de ropa. Los mercados de coches eran eventos sociales donde conectaba con una comunidad fija de vendedores y compradores. Siempre iba impecablemente vestida, a menudo combinando los atuendos de su chihuahua Ruby con los suyos. Sus perros, Ruby y Heidi, y su loro Valentine, eran los hijos que nunca tuvo. Tina rara vez aparecía sin sus adoradas mascotas. Amaba profundamente a los animales, un rasgo que remontaba a su infancia, cuando gatos y perros la seguían por Fermoy. Era una excelente nadadora, amaba la playa, y se sintió atraída por la belleza costera de Youghal, cuando ella y su esposo, Richard Satchwell, se mudaron allí en mayo de 2016. Los cercanos a Tina entendían que tenía varias capas en su personalidad. Aunque por fuera era vivaz y sociable, en realidad era bastante tímida y reservada. Su médico de familia, que la atendió durante casi 2 décadas, la describía como siempre amable, abierta, una buena comunicadora, con excelente salud y sin ninguna condición que pudiera haber terminado prematuramente con su vida. No tenía problemas de salud mental registrados ni diagnósticos psiquiátricos. La muerte de su hermano Tom por suicidio en 2012 la devastó profundamente. Compró a su chihuahua Ruby en 2014 específicamente para lidiar con el dolor. Tina conoció a Richard Satchwell el 3 de marzo de 1989 en Coville, cerca de Leicester, Inglaterra. Ella tenía 17 años, él 22. Richard le dijo a su hermano al verla que se casaría con ella. La describía como su esposa de honor, alguien fuera de su alcance. Comenzaron a salir rápidamente. Richard le propuso matrimonio en octubre de 1989 en Mount Pleasant, con vistas a la bahía de Youghal. Se casaron en el 20º cumpleaños de Tina, el 30 de noviembre de 1991, en Oldham, Inglaterra. Pero el matrimonio tuvo un costo. La familia de Richard era anti-irlandesa y le dio un ultimátum: ellos o Tina.
Él eligió a Tina y nunca volvió a hablar con su madre. Nadie de su familia asistió a la boda. Aunque esto podría parecer romántico, fue la primera señal de un aislamiento que definiría su relación. Richard, un conductor de camiones de Leicester, estaba, según todos los relatos, obsesionado con Tina. Decía que la adoraba, que estaba enamorado de ella y que la consideraba físicamente perfecta, su rosa irlandesa. Conocía detalles íntimos de su cuerpo, sus medidas, su talla de ropa. Decía que le preparaba el baño 7 noches a la semana con la mayor cantidad de espuma posible. La secaba, le aplicaba aceite de bebé en la piel y le pintaba las uñas de los pies. Pero esa devoción ocultaba algo más oscuro. La hermanastra de Tina, Lorraine Howard, testificaría más tarde que Richard era obsesivo, posesivo, controlador y profundamente extraño. Criticaba a cada amigo que Tina hacía, encontrando defectos en todos hasta que su círculo social se redujo cada vez más. Quería saber dónde estaba en todo momento. Tina le confió a Lorraine que se sentía atrapada. No podía irse porque él la seguiría hasta el fin del mundo. El mundo de la pareja se convirtió en solo ellos dos, exactamente como Richard quería. Los Satchwell se mudaron de Inglaterra a Fermoy, condado de Cork, a principios de los 90. En 2016 vendieron su casa en Fermoy y compraron una en el número 3 de Grattan Street, Youghal, por 52,000 euros, mudándose en mayo de ese año. La mudanza alejó aún más a Tina de su familia y de la comunidad de Fermoy, donde era conocida y querida. En Youghal apenas la conocían. Los vecinos rara vez la veían sin Richard. Financieramente, la pareja estaba en apuros. Vivían de asistencia social, con Richard registrado como dependiente de Tina. Su cuenta bancaria conjunta estaba constantemente en descubierto. Richard tenía 14 antecedentes penales entre 1999 y 2004, incluyendo robo, fraude de beneficios sociales, hurto y alteración del orden público. En diciembre de 2002, pasó un mes en la prisión de Cork por fraude de beneficios sociales. El domingo 19 de marzo de 2017, Tina y Richard asistieron a un mercado de coches en Carrickwohill, condado de Cork, a unos 35 kilómetros de su casa en Youghal. Tina estaba de muy buen humor. Compró una chaqueta negra bonita, un vestido y un perfume caro. Habló con su amigo John Keoghan, quien bromeó diciendo que estaba saliendo con otro hombre. Tina respondió con firmeza: «Solo tengo un hombre, solo un hombre». Amaba mucho a Richard y no tocaría a otro hombre. Esas fueron las últimas palabras que alguien fuera de su hogar escuchó de ella. El viernes 24 de marzo de 2017, 4 días después de que Tina fuera vista por última vez, Richard Satchwell condujo 43 kilómetros hasta la estación de Garda en Fermoy, pasando por alto la estación local de Youghal, para reportar que su esposa había dejado la casa 4 días antes. El Garda Conor Gately describió a Richard como objetivo y no particularmente emocional. Richard explicó que había esperado porque pensó que Tina necesitaba tiempo para aclarar su mente y asumió que había ido a quedarse con su familia en Fermoy. Richard le dijo a la Garda que la mañana del lunes 20 de marzo le preparó el desayuno a Tina alrededor de las 9:20. Té, tostadas y su especialidad de yogur con frutas. Dijo que ella le pidió que condujera hasta Aldi, en Dungarvan, a 30 kilómetros para comprar pescado y comida para su loro, Valentine. Afirmó que se fue alrededor de las 10:00 o 10:30 de la mañana y regresó cerca del mediodía para encontrar que Tina había desaparecido con 2 maletas y 26,000 euros en efectivo, que supuestamente guardaban en una caja en el ático. Entonces, cuando Richard supo que la familia de Tina no la había visto, mostró algo de preocupación, pero insistió en que se había ido voluntariamente. El caso inicialmente se manejó como una consulta rutinaria sobre alguien que abandona el hogar, no como una investigación formal de persona desaparecida. No fue hasta el 11 de mayo de 2017, casi 2 meses después de la desaparición de Tina, que Richard presentó un informe oficial de persona desaparecida con el Garda James Butler, proporcionando fotos para los llamamientos mediáticos.
Pero Richard no solo reportó a Tina como desaparecida y se quedó esperando en silencio. Emprendió una extraordinaria campaña mediática que duró años. Entre junio de 2017 y marzo de 2018, realizó al menos 14 entrevistas grabadas, mostrándose extremadamente disponible para periodistas de televisión, radio y prensa escrita. Apareció en RTE, Crime Call, Prime Time, Prime Time Investigates, TV3 Virgin Media News, Ireland AM, The Ray Darcy Show, Cork's Red FM y más. Su aparición más memorable fue el 25 de julio de 2017 en RTE Crime Call. En una actuación llena de lágrimas, Richard miró directamente a la cámara y dijo: «Tina, vuelve a casa, nadie está enfadado contigo. Mis brazos están abiertos. Las mascotas te extrañan. No puedo seguir sin saber nada. Solo necesitas contactar a la Garda. Haz que todos sepan que estás bien». Para el público, parecía la súplica desesperada de un esposo devoto. Richard le dijo a TV3 News el 14 de julio de 2017: «Nunca levanté un dedo contra ella en 28 años juntos». Repitió varias veces que eventualmente Tina aparecería o se pondría en contacto. Dijo que estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo, aunque se negó cuando se le ofreció en una transmisión de radio en vivo, diciendo que se sentía cansado y mal. A lo largo de todo, Richard mantuvo una narrativa. Se retrató como el esposo devoto que cuidaba de una esposa inestable. Afirmó que, tras la muerte del hermano de Tina, Tom, en 2012, ella se volvió errática y violenta. Esta historia fue completamente refutada por la familia, los amigos y los registros médicos. En los días y semanas posteriores a la desaparición de Tina, el comportamiento de Richard levantó sospechas. El 30 de marzo de 2017, solo 10 días después de la desaparición de Tina, le envió un mensaje a la prima de ella, Sarah Howard, ofreciéndole un congelador. «Sarah, ¿quieres nuestro congelador grande?». Al día siguiente, lo publicó en Done Deal. «Congelador grande, gratis para quien lo quiera. Funciona perfectamente, solo necesita limpieza». A finales de abril y principios de mayo de 2017, Richard vendió pertenencias de Tina en los mercados de coches, los mismos lugares donde ella había pasado horas felices. Vendió su ropa, sus botas Dr. Martens, bolsos y accesorios. Cuando los amigos preguntaban por Tina, él inventaba mentiras elaboradas. Tenía una infección grave por moho seco en la casa y había ido a Inglaterra para tratarse. Estaba muy enferma y había perdido 4 stones. Tenía una enfermedad respiratoria grave y no podía asistir más a los mercados de coches. La chaqueta negra y el vestido que Tina compró ese último domingo fueron encontrados colgados en una puerta de la sala de estar, sin usar. Nunca tuvo la oportunidad de disfrutarlos. La primera búsqueda importante de la Garda en el número 3 de Grattan Street ocurrió el 7 de junio de 2017, menos de 3 meses después de la desaparición de Tina. El sargento John Shinnick había formado la opinión a finales de mayo de que podría haber ocurrido algo delictivo. Se emitió una orden de registro basada en que Tina podría haber sido herida o estar inconsciente en un evento criminal. Los Gardaí pasaron unas 12 horas realizando una búsqueda formal exhaustiva en la casa. La casa fue fotografiada minuciosamente por el Garda Cathal O'Donnell. Esas fotos se volvieron inquietantes años después. Mostraban claramente una escalera relativamente nueva sin pintar, una placa de yeso nueva al lado de la escalera y una pared de ladrillo rojo nueva debajo del hueco de la escalera. El científico forense Dr. Edward Connolly usó luminol para buscar sangre por toda la casa. La sustancia reacciona con la sangre y brilla en azul, pero no se encontraron rastros en ninguna parte, ni en la sala, ni en la escalera, ni en el coche de Richard. Sin evidencia de sangre ni otros signos claros de violencia, el equipo de búsqueda confiscó algunos artículos, incluyendo la computadora portátil y los dispositivos móviles de Richard, pero no rompieron el concreto debajo de la escalera. No usaron perros de detección de cadáveres. No excavaron. La casa estaba sucia y desordenada, con excrementos de perro cubriendo el suelo y los muebles.
platos sucios amontonados y una jaula de pájaros sin limpiar desde hacía tiempo. En los años siguientes, los Gardaí realizaron búsquedas extensas por todo el condado de Cork. El 19 de agosto de 2017, la unidad acuática de la Garda, la Guardia Costera Irlandesa y el Ejército registraron el puerto de Youghal durante la marea baja y los matorrales en Golf Links Road. En marzo de 2018, una operación importante se centró en Mitchell's Wood en Castle Martyr. Más de 60 Garda entrenados, ingenieros militares y perros de detección de cadáveres pasaron casi 2 semanas buscando en un bosque de 40 acres. Se estableció una zona de exclusión aérea, pero no se encontró nada. La investigación siguió más de 400 líneas de investigación a lo largo de los años. Hubo entre 60 y 65 avistamientos reportados de Tina en Irlanda y en el extranjero. Todos fueron investigados. Todos resultaron negativos. Se recopilaron más de 170 declaraciones de testigos. Se revisaron 100 horas de grabaciones de CCTV. La investigación parecía no llevar a ninguna parte. Entonces, en agosto de 2021, todo cambió. La superintendente Anne-Marie Toomey fue asignada como oficial de investigación senior, asumiendo este rol por primera vez. Junto con el detective Garda Dave Kelleher como coordinador de la sala de incidentes, un nuevo equipo de la división de Cork Norte y Oeste comenzó una revisión exhaustiva del caso Frío. Volvieron a examinar todas las 400 líneas de investigación, revisaron todo el material de CCTV, reanalizaron las más de 170 declaraciones de testigos y, lo más importante, finalmente examinaron los dispositivos digitales incautados en 2017. La computadora portátil incautada en 2017 había permanecido sin analizar durante años. Cuando el detective Garda Dave Kelleher finalmente la examinó a finales de 2021, descubrió algo escalofriante. El viernes 24 de marzo de 2017, 4 días después de la desaparición de Tina y el mismo día en que Richard reportó su desaparición, alguien buscó Cal Viva en la computadora a las 9:08 de la noche. Vieron un video de YouTube titulado Reacción de la cal viva y el agua. 2 veces. La cal viva es una sustancia utilizada en la construcción, pero también es conocida por ayudar a la descomposición y eliminación de olores en entierros masivos. Los datos del teléfono móvil extraídos en febrero de 2022 proporcionaron el segundo gran avance. Las imágenes de CCTV de la oficina de correos de Youghal mostraron a Richard cobrando beneficios sociales a las 11:10 de la mañana del 20 de marzo, no en Dungarvan como afirmó, sino en Youghal. Los datos de ubicación del teléfono probaron que regresó a casa inmediatamente después y estuvo allí desde aproximadamente las 11:10 hasta las 12:50. Este periodo de 100 minutos contradecía todo lo que Richard había dicho sobre sus movimientos esa mañana. Los datos de ubicación probaron que Richard estuvo en casa durante el tiempo que afirmó estar de compras en Dungarvan. Se encontraron los mensajes ofreciendo el congelador a Sarah Howard. Los correos electrónicos y registros telefónicos establecieron una cronología que contradecía casi todo lo que Richard había declarado. Para febrero de 2022, la superintendente Anne-Marie Toomey había concluido que Tina Satchwell ya no estaba viva y había muerto de manera ilícita, pero aún no tenían un cuerpo. En septiembre de 2022, Toomey encargó a la doctora Niamh McCulloch, una arqueóloga forense especializada en la búsqueda y recuperación de restos humanos ocultos, que revisara el caso. El informe de la doctora McCulloch, presentado en septiembre de 2023, fue la pieza final del rompecabezas. Señaló que la investigación muestra que los asesinos domésticos a menudo crean narrativas falsas y presentan informes de personas desaparecidas engañosos. Las víctimas femeninas de asesinatos domésticos suelen ser eliminadas más cerca de casa que las víctimas masculinas, la mayoría dentro de 1 kilómetro. Los cambios estructurales en la casa de los Satchwell, evidentes en las fotos de 2017, eran señales de alerta. Recomendó una búsqueda invasiva utilizando radar de penetración terrestre y perros de detección de cadáveres. La noche del 10 de octubre de 2023, los Gardaí llegaron al número 3 de Grattan Street, con contratistas de construcción, una excavadora y un equipo forense completo.
Richard Satchwell, fue arrestado por sospecha de asesinato a las 5:00 de la tarde. La búsqueda comenzó en serio con un perro de detección de cadáveres llamado Fern, un Springer Spaniel, y su guía. Fern mostró interés inmediato en el área debajo de la escalera. El detective Garda Brian Barry, experto en balística y forense, notó algo crítico. La pared de ladrillo rojo bajo la escalera parecía construida por alguien que no sabía construir paredes. Usando una linterna potente, el equipo examinó cuidadosamente el área. Retiraron el linóleo viejo de los años 70 y de inmediato vieron lo que buscaban. Un parche de concreto de diferente color, claramente más reciente que el resto del suelo. Aproximadamente a las 9:00 de la noche, del 11 de octubre de 2023, rompieron el concreto con un taladro. A unos 64 centímetros de profundidad, encontraron una envoltura de plástico negro. La excavación se detuvo inmediatamente. Se llamó a un arqueólogo forense. A la mañana siguiente, se descubrió una mano humana. Luego, lentamente, con cuidado, se excavó todo el lugar del entierro. A las 11:30 de la mañana del 12 de octubre de 2023, la doctora Margaret Bolster, asistente forense del estado, llegó al lugar. A mediodía, Richard Satchwell fue arrestado nuevamente, esta vez en una parada de autobús en Youghal. Esa noche, fue acusado de asesinato. Cuando se le leyó la acusación, dio una respuesta ambigua: culpable o no culpable. Los restos fueron llevados al Hospital Universitario de Cork. El 13 de octubre de 2023, los registros dentales del dentista de Tina en Fermoy confirmaron lo que todos ya sabían. El cuerpo enterrado bajo la escalera durante 2.396 días era el de Tina Satchwell. El tatuaje del pájaro piolín aún era visible en su pecho. En el bolsillo izquierdo de su bata de dormir había una cartera con su tarjeta de servicios públicos y varias tarjetas de fidelidad de tiendas. Tras el descubrimiento del cuerpo de Tina, la historia de Richard Satchwell cambió drásticamente. Le dio a los Gardaí una nueva versión. Dijo que entró desde el cobertizo del jardín y encontró a Tina al pie de la escalera, raspando yeso con un cincel. Dijo que Tina lo atacó con el cincel, intentando apuñalarlo en la cabeza. Él cayó hacia atrás con Tina encima. En defensa propia, agarró el cinturón de su bata de dormir y lo sostuvo en su cuello hasta que ella se volvió pesada. En segundos, ella se desmayó y murió en sus brazos. Dijo que sostuvo su cuerpo durante 20 o 30 minutos mientras sus perros, Ruby y Heidi, la lamían. Inicialmente la colocó en el sofá, dejándola allí 1 o 2 días. Cuando los perros seguían buscando el cuerpo, lo trasladó al congelador en el cobertizo del jardín el 22 o 23 de marzo. El congelador estaba desenchufado. Lo usó para guardar cosas, no para enfriar. Richard dijo que luego comenzó a cavar bajo la escalera en la sala de estar. Dijo que trabajó como una máquina en piloto automático. Cavar le tomó desde la mañana hasta la noche, dejando sus nudillos sangrando cuando terminó. La tumba era inusualmente profunda para un entierro clandestino, de 64 a 84 centímetros en suelo arenoso. El 26 de marzo de 2017, el Día de la Madre, Richard dijo que sacó el cuerpo de Tina del congelador y lo enterró. Estaba envuelta en plástico negro que habían usado como cubierta para el suelo en los mercados de coches. El cuerpo estaba boca abajo, aún con la bata de dormir sobre el pijama. El cinturón de la bata estaba envuelto alrededor de ella en una posición muy inusual, sobre el lado izquierdo del cuello, bajo el hombro derecho y el brazo, debajo del cuerpo, y luego anudado al frente del pecho. No estaba pasado por las trabillas de la bata. Richard dijo que quería enterrarla con dignidad. Dijo que fue a comprar rosas, pero solo encontró tulipanes porque era el Día de la Madre. Arrojó las flores al sepulcro. Nunca se encontraron. Dijo que puso su anillo de bodas en el bolsillo de la bata para que ella supiera que la mano que la mató también la amó. El anillo nunca se encontró. Llenó la tumba con tierra y luego vertió aproximadamente 1 metro de concreto encima. Después construyó una pared de ladrillo rojo a lo largo de la escalera e instaló una placa de yeso nueva para cubrir el área. El juicio de Richard Satchwell
comenzó a finales de abril de 2025 en el Tribunal Penal Central de Dublín. El juicio duró 23 días con testimonios de más de 50 testigos. Richard se declaró no culpable de asesinato. La fiscal Geraldine Small describió a Richard como un manipulador maestro descarado hasta el final. La evidencia forense fue convincente. La doctora Margaret Bolster no encontró fracturas en ningún hueso del esqueleto de Tina. La búsqueda de cal viva 4 días después de la desaparición de Tina fue una evidencia incriminatoria de conciencia de culpa. Los datos de CCTV y del teléfono probaron que Richard mintió sobre sus movimientos. Quizás lo más contundente fue el desfile de apariciones mediáticas del propio Richard. 14 videos mostrados al jurado en los que hacía llamamientos llorosos, profesaba amor e insistía en que Tina aún estaba en algún lugar. El abogado defensor, Brendan Graham, argumentó falta de intención. Richard ejerció su derecho a no testificar. El jurado comenzó a deliberar la tarde del martes 27 de mayo de 2025. Deliberaron un total de 9 horas y 28 minutos. 3 días después, alrededor de las 12:25 del mediodía del viernes, regresaron con un veredicto: culpable de asesinato, por unanimidad. Richard no mostró emoción. Detrás de él, la familia de Tina rompió en llanto. El juez Paul McDermott dictó la sentencia obligatoria por asesinato: cadena perpetua. Fuera del Tribunal Penal Central tras el veredicto, Sarah Howard habló en nombre de la familia. Tina era un alma amable, amorosa y gentil. Amaba a los animales como ellos la amaban a ella. Y así es como queremos recordarla. Hoy, como familia, finalmente hemos obtenido justicia para Tina. Cuando los restos de Tina fueron descubiertos en octubre de 2023, más de 200 personas asistieron a una vigilia en Youghal. Muchos llevaron perros en homenaje al amor de Tina por los animales. La mitad de sus cenizas fueron enterradas con su hermano Tom. La otra mitad fue enterrada con su querida abuela, Florence Dingivan. El caso finalmente tuvo éxito gracias a la perseverancia. Cuando la superintendente Anne-Marie Twomey asumió el caso en agosto de 2021, su meticulosa revisión de cada pieza de evidencia finalmente trajo a Tina a casa. Ahora Tina descansa con su hermano Tom y su querida abuela Florence. Es recordada por lo que realmente fue: amable, gentil, amorosa, con una sonrisa contagiosa y una pasión por la moda y los animales. Merecía una vida mejor que la que Richard Satchwell le impuso. Ciertamente merecía una muerte mejor que la que él le dio, y la tumba bajo la escalera donde la enterró. Pero también merecía ser recordada. Y ahora, gracias al coraje de su familia al hablar, lo será. Es cierto, la justicia puede llegar tarde, pero seguramente llega. Mantengamos siempre la fe en eso. Una gota de colirio, un asesinato y una madre que nunca dejó de buscar la verdad. Para Stacy Elizabeth Robinson Hunsucker, de 32 años, Mount Holly, Carolina del Norte, era su hogar. Se había casado con su amor de la secundaria, Joshua Lee Hunsucker, y juntos criaban a 2 hijas, Piper y Willow. Todos los que la conocían decían lo mismo: era una madre maravillosa, una persona siempre alegre. Pero detrás de esa imagen de felicidad familiar, algo maligno se estaba gestando en silencio. El 23 de septiembre de 2018, la vida de Stacy fue arrebatada de una manera calculada y escalofriante. Stacy Elizabeth Robinson nació en el condado de Mecklenburg, hija de John y Susie Robinson. Tenía 2 hermanos, Eric y Paul, y una hermana, Amy. Tras graduarse de la escuela secundaria East Gaston, continuó sus estudios y obtuvo un título de asociado en ciencias paralegales en el Gaston College. Trabajó como asistente legal en 2 bufetes de abogados, Ted Grieve and Associates y Regan and Regan, antes de dedicarse a lo que realmente amaba, la enseñanza. Trabajó en el preescolar de First Baptist Charlotte, luego en el preescolar de First Methodist en Mount Holly y más tarde en la Asociación Cristiana de Jóvenes Stowe. Su amiga Shell O'Day decía que Stacy era muy hábil con las manualidades, creando pequeños letreros de madera pintados que vendía.
En el verano de 2018, O'Day pasó por la casa de Stacy para recoger un letrero de bienvenida que había comprado por $50. Fue mientras trabajaba en una tienda por departamentos que Stacy conoció a Joshua Lee Hunsucker. Él era 2 años mayor que ella y lo primero que notó fue su altura. Stacy medía 5 pies y 11 pulgadas y Joshua 6 pies y 5 pulgadas. Él la invitó a salir varias veces y ella lo rechazó. Pero Joshua fue persistente. Descubrió que ella jugaba softball y se presentó en su sesión de práctica, uniéndose a su equipo. Ambos eran atletas exitosos, con potencial para convertirse en profesionales. Finalmente, su relación se volvió romántica. Se casaron en 2010 en Myrtle Beach, Carolina del Sur. La pareja había estado junta desde la secundaria y todos pensaban que eran felices. Dieron la bienvenida a 2 hijas, Piper Elizabeth y Willow Darling. Joshua se convirtió en paramédico de vuelo en MedCenter Air de Atrium Health, un trabajo que desempeñaba desde 2013. Había sido jugador de fútbol americano universitario, confiado y persuasivo. Stacy se convirtió en ama de casa a tiempo completo, dedicándose por completo a sus hijas. En las salidas nocturnas, Stacy y Joshua asistían a conciertos y barbacoas con amigos. O'Day decía que eran una pareja encantadora. Nunca los escuchó discutir. Stacy era miembro de por vida de la Iglesia Metodista Unida de Mount Holly, donde participaba en muchos grupos y actividades. Amaba hacer manualidades, ir a la playa, ver deportes y tomar fotos de sus hijas y de sí misma. Pero bajo la superficie había dificultades. En febrero de 2013, tras el nacimiento de su primera hija, Piper, Stacy comenzó a experimentar problemas médicos inexplicables. Los síntomas eran vagos, pero profundamente preocupantes. Su salud parecía deteriorarse sin una explicación clara, dejando a los médicos desconcertados. Luego, solo 5 meses después, en julio de 2013, ocurrió un desastre. Un incendio devastador arrasó con su casa, destruyendo la mayoría de las pertenencias de la pareja. El incendio los dejó tambaleándose, tanto emocional como financieramente. Todo por lo que habían trabajado se perdió. Los amigos se reunieron a su alrededor, desesperados por ayudar a la joven familia a reconstruir. Una campaña de GoFundMe fue iniciada por Susanne Steinbronner, una amiga de la pareja, para ayudar con los crecientes costos. La página se convirtió en una crónica del misterioso declive médico de Stacy. Pero los problemas de salud de Stacy solo empeoraron. En noviembre de 2014, tras el nacimiento de su segunda hija, Willow, Stacy fue ingresada al hospital con una frecuencia cardíaca y presión arterial peligrosamente bajas. Fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos durante varios días. El equipo médico realizó prueba tras prueba, buscando respuestas, pero no podían determinar qué causaba sus síntomas. Era como si su cuerpo estuviera siendo atacado por un enemigo invisible. Susanne actualizó la página de GoFundMe sobre el estado de Stacy. Tras muchas pruebas, escribió: "Los médicos aún están desconcertados sobre qué está pasando. En enero de 2015, Stacy fue readmitida con una frecuencia cardíaca baja. Esta vez, la situación se volvió crítica. Apenas fue instalada en su habitación, sufrió un paro cardíaco. Su corazón simplemente dejó de latir. Fue conectada a un respirador para ayudarla a respirar, luchando por su vida mientras los médicos se apresuraban a entender qué le estaba pasando a esta joven mujer". El mes siguiente, febrero de 2015, se tomó una decisión impactante. A Stacy le implantaron un marcapasos, una medida extrema para una mujer que aún no tenía 30 años. Que alguien tan joven necesitara un dispositivo para regular su ritmo cardíaco sugería que algo estaba gravemente, fundamentalmente mal con el sistema eléctrico de su corazón. Lo que nadie sabía en ese momento era que estos no eran problemas médicos naturales en absoluto. Mirando hacia atrás, todos los síntomas que Stacy experimentó fueron encontrados más tarde consistentes con envenenamiento por tetrahidrosolina, una sustancia química que, al ingerirse, puede afectar gravemente el corazón y el cuerpo, a veces de manera fatal.
El patrón estaba ahí todo el tiempo. Episodios inexplicables de baja frecuencia cardíaca y presión arterial. Eventos cardíacos repentinos que desconcertaban a los profesionales médicos. Una mujer joven sin antecedentes familiares de enfermedades cardíacas que de repente necesitaba un marcapasos. Joshua, con su amplio conocimiento médico como paramédico de vuelo, habría sabido exactamente qué síntomas esperar. Habría sabido cómo administrar el veneno en dosis que no matarían de inmediato, pero que causarían problemas de salud crónicos y debilitantes. Habría sabido que las pruebas médicas estándar no lo detectarían. Habría sabido que los médicos culparían a su corazón, sin sospechar de un envenenamiento. Para su madre, Susie, siempre había una preocupación persistente. Si soñaba que algo estaba mal, llamaba a su hija de inmediato para asegurarse de que todo estuviera bien. El instinto de una madre le decía que algo no estaba bien, aunque no pudiera precisar qué era. Las emergencias médicas habían creado otro problema devastador: una deuda abrumadora. La campaña de GoFundMe había ayudado, pero la presión financiera era inmensa. Estancias hospitalarias, especialistas, la cirugía de marcapasos, cuidados continuos. Las facturas seguían acumulándose. Y durante todo ese tiempo, Joshua estaba planeando algo mucho más siniestro de lo que nadie podía imaginar. Estaba envenenando lenta y metódicamente a su esposa, creando un historial médico que haría que su muerte repentina pareciera inevitable, normal, natural. La noche del 23 de septiembre de 2018, Joshua llamó al 911. Dijo a los oficiales que respondieron que había encontrado a su esposa de 32 años inconsciente. Estaba desplomada sobre el brazo del sofá, pero su historia sobre lo que había estado haciendo antes de descubrirla seguía cambiando, transformándose, dependiendo de con quién hablara. En la escena, le dijo a la policía que había salido a asegurarse de que sus autos estuvieran cerrados. Había habido una serie de robos de autos recientes en el vecindario, explicó. Quería asegurarse de que sus vehículos estuvieran seguros. Era una historia plausible. Pero a un amigo, dijo algo completamente diferente. Dijo que había salido a caminar para quemar energía. A otro amigo, dio otra versión. Dijo que estaba en el patio trasero cortando madera para los letreros que hacía. Una tercera historia que contradecía las dos primeras. Y a su suegra, Susie, le dijo que estaba sentado en la mesa de la cocina trabajando en su computadora portátil, de espaldas a Stacy. Cuando se dio la vuelta, dijo que la vio desplomada sobre el brazo del sofá. Una cuarta versión de los hechos. 4 historias diferentes. 4 versiones diferentes. Si alguien dice la verdad sobre lo que estaba haciendo cuando descubrió a un ser querido muerto, la historia no cambia. La verdad es la verdad. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Stacy inconsciente. Estaba azul, no respiraba. La llevaron de urgencia al hospital, pero a pesar de sus esfuerzos, fue demasiado tarde. Stacy Elizabeth Robinson Hansocker fue declarada muerta. La causa de la muerte parecía obvia para todos los involucrados: paro cardíaco. Tenía problemas cardíacos bien documentados. Tenía un marcapasos. Tenía un historial de eventos cardíacos misteriosos. La policía local lo trató como una muerte natural. Una partida trágica pero no sospechosa de una mujer joven cuyo corazón simplemente había fallado. Pero el comportamiento de Joshua en las horas y días siguientes reveló que algo estaba profundamente mal. Se negó a permitir que un forense realizara una autopsia. Fue inflexible al respecto. Aunque Stacy se había registrado como donante de órganos, negarse a una autopsia era extremadamente inusual para alguien que supuestamente facilitaba la donación de órganos. Pero Joshua fue insistente, inamovible. En 2 días, el cuerpo de Stacy fue incinerado. La rapidez fue asombrosa, casi indecorosa. La mayoría de las familias toman semanas para organizar cremaciones, dedicando tiempo a procesar su duelo, a despedirse adecuadamente, a hacer arreglos cuidadosos. Joshua la hizo incinerar casi de inmediato, como si no pudiera esperar para destruir la evidencia de lo que había hecho. Y en esos mismos 2 días,
Joshua presentó una reclamación por la póliza de seguro, de vida de $250,000 de ella. En realidad, 2 pólizas, una por $200,000 con una cláusula de doble indemnización que podía pagar $100,000 y otra por $50,000. Él era el único beneficiario de ambas. Los arreglos del funeral también contaban su propia historia inquietante. El funeral de Stacy fue organizado y pagado por sus padres, no por su esposo. Joshua parecía desvinculado de todo el proceso, como si fuera solo un observador en lugar de un viudo afligido, como si estuviera actuando por obligación en lugar de llorando la pérdida de su esposa de 8 años, la madre de sus 2 hijas pequeñas. Tras la muerte de Stacy, Joshua contrató a una niñera llamada Colleen McDonald para cuidar de Piper y Willow. Lo que ella presenció en los meses siguientes fue profundamente perturbador. Más tarde, le contó a CBS 48 Hours y a Peter Van Sant exactamente lo que había observado, y su relato pintó un cuadro escalofriante. Dijo que nunca vio a Joshua triste, ni una sola vez, nunca. No lloró. No parecía deprimido, no parecía extrañar a su esposa en absoluto. En cambio, estaba feliz, muy feliz. Estaba feliz con su nueva novia, una colega llamada Jennifer Elkins, a quien todos llamaban Jen. Estaban siempre juntos, inseparables. Colleen dijo que todo siempre giraba en torno a Jen. Hablaban constantemente sobre su futuro juntos, sobre mudarse a una casa nueva. No la casa que Joshua había compartido con Stacy, sino comprar una completamente nueva, empezar de cero. Joshua rara vez hablaba de su esposa fallecida. Nunca dijo que extrañaba a Stacy. Nunca dijo que extrañaba a la madre de las niñas. Nunca compartió recuerdos de ella con sus hijas. Era como si Stacy nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrada completamente de sus vidas. Colleen no podía entenderlo. Cuando su propio padre murió, ella hablaba de él constantemente, incapaz de detenerse de compartir recuerdos, de mantener viva su memoria. La nueva novia apareció en la vida de Joshua y en la de sus 2 hijas pequeñas, en solo 6 meses después de la muerte de Stacy. Se había mudado a la casa que él había compartido con su esposa, la casa donde Stacy había muerto, la cama donde Stacy había dormido. Era como si simplemente fuera el reemplazo de Stacy, ocupando un papel que había quedado vacante. Los colegas de Joshua en MedCenter Air, de Atrium Health, también notaron el mismo patrón inquietante. Le dijeron a los investigadores que Joshua parecía completamente imperturbado por la muerte de su esposa. Expresaron una profunda preocupación a la policía sobre lo rápido que había seguido adelante con su nueva novia, sobre lo visible que era ella, sobre lo rápido que se había convertido en parte de su vida. La rapidez era indecorosa, inapropiada, impactante. Lo describieron como alguien que parecía imperturbable, como si la muerte de Stacy hubiera sido una inconveniencia en lugar de una tragedia, como si hubiera estado esperando que ocurriera. Y luego estaba el dinero. Después de cobrar los $250,000 de las pólizas de seguro de vida de Stacy, Joshua se lanzó a una ola de gastos que levantó sospechas en toda la comunidad. Compró un barco, uno caro valorado entre $80,000 y $100,000. Un juez más tarde expresó preocupación por esta compra, advirtiendo a Joshua a través de su abogado que no intentara ocultarlo o regresaría directamente a la cárcel. Realizó múltiples vacaciones costosas con su nueva novia, viajes que la pareja no podría haber pagado cuando Stacy estaba viva, cuando luchaban con deudas médicas. Ahora, con el dinero del seguro, vivían a lo grande, viajando, gastando libremente. Pagó la hipoteca de la casa de 1,516 pies cuadrados en Mount Holly, valorada en $215,380. La demanda por muerte injusta presentada por los padres de Stacy detallaría más tarde estos gastos, pintando la imagen de un hombre que estaba emocionado de estar libre, emocionado de tener dinero, emocionado de comenzar una nueva vida con su amante. Para la madre de Stacy, Susie, estos eran señales de alarma enormes y evidentes. Descubrió que Joshua había estado viendo a esta mujer incluso antes de la muerte de su hija. La aventura había estado ocurriendo.
llevada a cabo en secreto mientras Stacy aún estaba viva, mientras Stacy luchaba por su vida en unidades de cuidados intensivos. Y sabía de las reclamaciones de seguro presentadas apenas días después de que Stacy muriera, antes de que siquiera se hubiera celebrado el funeral. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Susie. Las rápidas reclamaciones de seguro, la negativa a una autopsia, la incineración inmediata, la nueva novia que había estado allí todo el tiempo, los años de problemas de salud misteriosos de su hija que ningún médico podía explicar, el barco, las vacaciones, la completa ausencia de duelo. Algo estaba muy, muy mal. En mayo de 2019, 9 meses después de la muerte de su hija, Susie Robinson tomó una decisión que lo cambiaría todo. Contactó al Departamento de Seguros de Carolina del Norte. Presentó acusaciones de fraude contra su yerno. Sospechaba que había matado a Stacy por el dinero del seguro, para estar libre de seguir su relación con su amante, sin la molestia de un divorcio. No tenía idea de que este simple acto, el instinto de una madre, desencadenaría una investigación de asesinato a gran escala, que revelaría la horrible verdad sobre lo que le había sucedido a su hija. El comisionado de seguros Mike Causey dijo que cuando llegó la denuncia de Susie Robinson, fue enviada directamente a su división de investigaciones criminales. Los informes iniciales del departamento de policía local habían listado la muerte de Stacy como natural, un ataque al corazón, nada sospechoso. Caso cerrado. Archívenlo. Pero los investigadores de seguros no estaban satisfechos. Cavarían más profundo. Cuestionarían todo. Seguirían la evidencia a donde quiera que los llevara. El equipo reunido era formidable. Investigadores de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte. Policía del Condado de Gaston. Departamento de Seguridad Nacional. La agente especial Lisa Morgan fue asignada al caso. Y cuando comenzó su investigación, descubrió algo absolutamente crucial. Debido a que Stacy había sido donante de órganos, el centro de donantes LifeShare había conservado un vial de su sangre antes de que fuera incinerada. Este era un procedimiento rutinario para donantes de órganos, una práctica estándar para facilitar el proceso de donación y asegurar la compatibilidad. Pero resultaría ser la diferencia entre la justicia y un crimen perfecto. La única pieza de evidencia que Joshua no había anticipado, no había planeado, no podía destruir. La muestra de sangre fue enviada a un laboratorio para pruebas toxicológicas exhaustivas. Las pruebas estándar dieron negativo para venenos y drogas comunes. Nada inusual, nada sospechoso. Pero los investigadores no se detuvieron ahí. Solicitaron pruebas más especializadas, cribado más amplio, buscando sustancias que normalmente no se incluirían en un panel toxicológico de rutina. Los resultados fueron absolutamente impactantes. Mike Causey dijo que había rastros de veneno en la sangre de Stacy, específicamente tetrahidrosolina, una sustancia química común en colirios para reducir el enrojecimiento. Pero no era un nivel terapéutico. No era una cantidad que pudiera explicarse por un uso normal. La concentración era de 30 a 40 veces, superior a las cantidades terapéuticas. Estos no eran niveles que pudieran explicarse por alguien usando colirios, según las indicaciones, o ingiriendo accidentalmente una pequeña cantidad. Eran niveles que solo podían provenir de un envenenamiento deliberado, repetido y sistemático. La toxicóloga forense Demi Garvin revisó los resultados con creciente alarma. Dijo que la presencia de tetrahidrosolina en esa concentración absolutamente justificaba una investigación adicional. Lo describió como un Mickey Finn moderno, donde una sustancia se introduce en una bebida sin el consentimiento del individuo. Esto era envenenamiento. Esto era asesinato. La tetrahidrosolina es un descongestionante que se encuentra en colirios de venta libre como Vicine y aerosoles nasales. Cuando se usa según las indicaciones, aplicado externamente en los ojos o la nariz, es relativamente seguro. Pero cuando se ingiere, se convierte en algo completamente diferente, algo mortal. Los síntomas de la ingestión de tetrahidrosolina pueden imitar una enfermedad natural
y pueden ser peligrosos sin ser fáciles de detectar en pruebas rutinarias. Para alguien con la condición cardíaca documentada de Stacy, con un marcapasos, alguien cuyo corazón ya estaba comprometido, sería particularmente mortal. El veneno atacaría su punto más débil, su sistema más vulnerable, haciendo que su muerte pareciera nada más que otro evento cardíaco trágico. Y, crucialmente, las pruebas toxicológicas estándar no lo detectan habitualmente. No forma parte del panel habitual de sustancias que los patólogos buscan en envenenamientos sospechosos, a menos que estés buscando específicamente tetrahidrosolina, a menos que sepas qué estás buscando, a menos que tengas razones para sospecharlo. No lo encontrarás. Es invisible. El fiscal del estado de Carolina del Norte, Jordan Green, explicó más tarde ante el tribunal que el medicamento tiene un efecto dramático en el corazón y causaría un paro cardíaco o insuficiencia cardíaca. Esto no fue un accidente. Fue un asesinato premeditado, calculado y a sangre fría. Joshua Lee Hunsaker, como paramédico de vuelo desde 2013, con un amplio entrenamiento médico, habría tenido un conocimiento íntimo y detallado de los medicamentos y sus efectos en el cuerpo humano. Los documentos judiciales señalaron específicamente que su entrenamiento y experiencia sin duda proporcionarían un conocimiento profundo de varios tipos de medicamentos y cómo podrían reaccionar en el cuerpo. Además, su empleo le proporcionaba acceso a sustancias no controladas que no requerían registro o control de inventario. Tenía los medios, el conocimiento y la oportunidad. La investigación se expandió rápidamente. Los detectives comenzaron a entrevistar a los amigos, familiares y colegas de Joshua, a cualquiera que pudiera tener información. Y lo que aprendieron hizo que el caso fuera aún más perturbador, aún más escalofriante. Aproximadamente 2 semanas antes de la muerte de Stacy, algo significativo había ocurrido a 20 millas al sur de Mount Holly. Una enfermera llamada Lana Sue Clayton fue arrestada el 31 de agosto de 2018 por envenenar a su esposo, Stephen Clayton, con colirios. Clayton había confesado haber puesto colirios en el agua de su esposo durante 3 días hasta que murió. El caso recibió una amplia cobertura mediática en el área de Charlotte. Todos estaban hablando de ello. Los documentos judiciales señalaron que los fiscales destacaron varias similitudes entre ese caso y el de Joshua. Ambos trabajaban en el campo médico. Ambos estaban solos en casa con su cónyuge en el momento de la muerte. Ambas muertes fueron inicialmente clasificadas como causas naturales. Ambos usaron envenenamiento por tetrahidrosolina. Los documentos judiciales alegaron que, días después de enterarse del caso de Carolina del Sur, Joshua había colocado subrepticiamente colirios en el agua de Stacy y la había expuesto a cantidades letales de tetrahidrosolina. Pero había más. Durante su investigación, los detectives hablaron con antiguos colegas de Joshua en Med Center Air de Atrium Health. Antes de la muerte de Stacy, Joshua había dicho a 2 compañeros de trabajo que, si mataran a alguien, lo haría usando Vicine u otros colirios. Estos no eran chistes ni comentarios ociosos. Eran amenazas específicas de un profesional médico que entendía exactamente cómo funcionaba. Les había dicho precisamente cómo cometería un asesinato si alguna vez decidiera hacerlo. Y luego, poco después de que el caso de Carolina del Sur recibiera cobertura mediática, Stacy Elizabeth Robinson Hunsaker estaba muerta. Esto fue un asesinato premeditado y calculado. El 19 de diciembre de 2019, Joshua Lee Hunsaker fue arrestado en su casa en Mount Holly. Fue acusado de asesinato en primer grado. Joshua también fue acusado de fraude de seguros por delito grave y de obtener propiedad bajo falsos pretextos. Había recibido $250,000 en beneficios mientras supuestamente sabía que su esposa había muerto por homicidio de su propia mano. Su fianza se fijó en $1,5 millones. En la víspera de Navidad de 2019, solo 5 días después de su arresto, pagó esa fianza y fue liberado. Se emitió una orden de restricción temporal para evitar que usara el dinero del seguro, pero de alguna manera encontró los fondos.
Esa liberación resultó ser una decisión catastrófica y devastadora. Mientras estaba en libertad bajo fianza, el comportamiento de Joshua se volvió cada vez más perturbador y peligroso. El fiscal de distrito Travis Page declararía más tarde que las acciones peligrosas del acusado continuarían escalando. Estaba en lo correcto. Joshua comenzó una campaña sistemática de acoso contra los padres de Stacy, John y Susie Robinson. Fotografiaba y grababa regularmente a ellos en los eventos deportivos de sus nietas. Enviaba paquetes a su casa exigiendo que abandonaran el caso de asesinato. Los seguía en su vehículo y pasaba repetidamente por su casa. Hizo gestos vulgares hacia ellos en el estacionamiento de la iglesia a la que asistían. El acoso era implacable, diseñado para aterrorizarlos hasta que guardaran silencio. Luego, el 4 de febrero de 2023, Joshua organizó su propio secuestro. Presentó un informe policial afirmando que se había detenido para cambiar una llanta pinchada cuando fue golpeado en la cabeza varias veces con una pistola. Sus manos fueron atadas con bridas, dijo, y fue inyectado con una sustancia desconocida. Le dijo a la policía que su atacante fue John Robinson, el padre de Stacy. Estaba intentando incriminar a su suegro por asalto y secuestro. La policía de Mount Holly investigó a fondo. No encontraron evidencia que respaldara ninguna parte de la historia de Joshua. Determinaron que había fabricado todo el incidente para culpar a los Robinson por la muerte de su esposa. Era desesperado y extraño. La policía lo descubrió de inmediato, pero Joshua no había terminado. Solo semanas después del falso secuestro en febrero de 2023, Joshua envenenó a su propia hija de 11 años, lo que llevó a una grave emergencia médica y hospitalización. Las pruebas confirmaron la misma sustancia química en su sistema, más un antidepresivo no aprobado para niños. El mismo medicamento encontrado en la camioneta de Joshua. Durante su tratamiento, Joshua le dijo a los médicos que parecía que le habían dado Vicine. El personal médico señaló que esto no era una conclusión razonable basada en sus síntomas. Los fiscales creen que Joshua envenenó a su hija para incriminar a los Robinson y alejarlos de la vida de su hija. En julio de 2024, un juez determinó que Joshua había abusado de su hija y descuidado a ambos niños. Fue arrestado nuevamente en agosto de 2024 por intimidación de testigos. En noviembre de 2024, su fianza fue revocada y permanece bajo custodia sin fianza. Fue malvado. Fue monstruoso. Mostró los extremos a los que estaba dispuesto a llegar para evitar la responsabilidad. El 26 de noviembre de 2019, solo semanas antes de su arresto por asesinato, Joshua supuestamente incendió equipos médicos a bordo de un helicóptero de Atrium Health durante un vuelo sobre Charlotte. A las 12:59 de la madrugada, incendió una bomba de jeringa mientras el helicóptero estaba en pleno vuelo. El incendio forzó un aterrizaje de emergencia en un concesionario de autos en Independence Boulevard. Nadie resultó herido. Joshua fue acusado de incendio provocado por delito grave. El momento fue significativo. Esto ocurrió menos de un mes antes de su arresto por asesinato. Los investigadores creían que Joshua sentía que su arresto era inminente y el incendio fue otro intento desesperado de crear caos. Atrium Health emitió un comunicado expresando conmoción, diciendo que era incomprensible qué pudo haberlo poseído para poner en peligro vidas de esa manera. Joshua también había sido puesto en licencia administrativa por presunta mala conducta en el lugar de trabajo antes de su arresto por asesinato. Al día siguiente de su arresto en diciembre de 2019, fue despedido de Med Center Air de Atrium Health, donde había trabajado desde 2013. El juicio de Joshua estaba originalmente programado para marzo de 2025, pero los fiscales indicaron que los nuevos desarrollos podrían retrasarlo hasta el otoño de 2025. Tras el arresto inicial de Joshua, la familia de Stacy emitió un comunicado poderoso que capturaba su determinación y su dolor. Dijeron: "No descansaremos hasta que se haga justicia. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para apoyar y cuidar a tus hermosas hijas, Piper y Willow". Kelly, quien conocía a Stacy desde la secundaria, dijo que no merecía que esto le pasara.
Era una madre maravillosa. Era una persona alegre. En abril de 2020, Susie Robinson escribió: «Oh, mi dulce, divertida, adorable, siempre sonriente Stacy, estás perdiendo tantos hitos. Me entristece tanto que no estés aquí para celebrar el cumpleaños de tu calabacita. Abracé a tus 2 niñas con fuerza extra, especialmente por ti hoy». El caso destacó el papel crucial de las investigaciones de fraude en descubrir homicidios. El comisionado de seguros Mike Causey reflexionó: ¿quién hubiera imaginado que una investigación de fraude de seguros podría llevar a una investigación de asesinato a gran escala? Sin el instinto maternal de Susie Robinson y la muestra de sangre preservada de la donación de órganos, Joshua habría cometido el crimen perfecto. Stacy Elizabeth Robinson Hunsucker fue una madre dedicada, maestra y miembro de la iglesia. Amaba hacer manualidades, ir a la playa, ver deportes y tomar fotos de sus hijas. Su sonrisa irradiaba felicidad y consuelo a todos los que la conocían. Hasta noviembre de 2024, Joshua permanece en la cárcel del condado de Gaston sin fianza. Sus hijas, ahora de aproximadamente 12 y 14 años, han sido retiradas de su cuidado. John y Susie Robinson continúan luchando por la custodia de sus nietas. Aunque la justicia aún está pendiente, una cosa es segura: Stacy Elizabeth Robinson Hunsucker no será olvidada. El hombre que aparece en la foto es Brett Ryan, quien alguna vez fue considerado la esperanza de su familia, pero que finalmente se convirtió en el autor de una de las masacres más impactantes de Canadá en 2016. Detrás de ese rostro amable y de una sonrisa que parecía inofensiva, se escondía un plan sanguinario para ocultar la verdad sobre su vida fracasada. Un hombre que mintió para mantener a su prometida, que estuvo dispuesto a matar a su propia madre, Susan Ryan, junto con sus 2 hermanos, Christopher Ryan y Alexander Jeffrey, y que casi asesina a su hermano mayor, Lake, el único sobreviviente. Por estos actos crueles, fue llamado el asesino de traje. Si quieres conocer toda la brutal secuencia detrás de este crimen casi increíble, quédate hasta el final del video. Los padres pueden ser muy entrometidos, arrogantes y exigentes con sus expectativas. A veces eso es beneficioso y a veces no. Hay ocasiones en que esas exigencias pueden ser incluso peligrosas. Brett Ryan cayó en una situación precisamente así. Creció en una familia canadiense próspera y numerosa, donde sus padres, Bill y Susan, tenían 4 hijos. Podría pensarse que tener tantos hijos, y además todos varones, sería una carga agotadora, pero no fue así para todos. Sus padres trataron de criar al joven Ryan predicando con el ejemplo. El padre, además de tener un puesto prestigioso en el periódico Toronto Star, tenía muchos pasatiempos como el deporte, el yoga y la psicología. Susan Ryan, por otro lado, era muy trabajadora y todo el hogar reposaba sobre sus hombros. No solo pasaba tiempo con su esposo e hijos, sino que también mantenía en perfecto estado su enorme casa en un barrio lujoso de Toronto. Todo sin la ayuda de un jardinero ni de un trabajador de mantenimiento. Los vecinos que pasaban frente a la casa solían detenerse un momento para admirar el extenso jardín lleno de flores a través de la reja. No se podía decir que Brett fuera el hijo favorito de la familia, ¿no? Susan amaba a todos sus hijos por igual. Pero desde fuera, era evidente que Brett era quien menos regaños recibía debido a su obediencia. El problema era que siempre encontraba una salida a cualquier situación, incluso cuando todas las pruebas apuntaban a su implicación. De algún modo lograba demostrar que solo era parcialmente responsable. Y curiosamente, esa habilidad le ganó muchos amigos. Sí, Brett era muy popular en la escuela. Todos querían ser sus amigos o al menos estrecharle la mano al saludarlo. Al igual que sus hermanos, Brett fue a la universidad tras terminar la secundaria. Siempre quiso superar a sus hermanos mayores, por lo que puso un anuncio en el periódico local, ofreciendo a los residentes de Toronto sus servicios de pintura de casas y cercas. Al principio,
Todo iba bien. El joven ganaba sus primeros dólares. Susan incluso estaba orgullosa de su hijo y solía ponerlo como ejemplo para los demás. Pero había un problema. Ganar dinero en un trabajo de medio tiempo estaba bien, pero dejar la universidad para pasar todo el tiempo inhalando vapores de pintura, sin ninguna base educativa, era algo completamente distinto. Así es, después de un tiempo, Brett abandonó la universidad. Durante los primeros años, Brett aún se sentía confiado en comparación con sus hermanos. Pero con el tiempo, mientras Christopher y Leigh se graduaban y conseguían empleo en sus respectivos campos, la credibilidad de Brett comenzó a deteriorarse. Christopher trabajaba para la Comisión de Tránsito de Toronto, mientras que Leigh se convirtió en el artista y diseñador de la familia. Después de terminar sus estudios, se mudaron de la casa de sus padres, pero Brett, para evitar pagar alquiler, continuó viviendo con sus padres y su hermano menor, que estudiaba en una escuela para niños superdotados. Con los años, Brett se volvió cada vez más desesperado debido a sus deudas y su incapacidad para pagarlas. Cayó en depresión. Para 2007, cuando Brett tenía 26 años, su deuda había superado los $6,000. Se le consideraba bastante inteligente, pero no sabía cómo usar su mente. Al mismo tiempo, nunca mostraba cuán mal se sentía. Siempre sonreía, ayudaba a los demás, participaba en trabajo voluntario. Nadie podía imaginar cuán profundo se había vuelto el agujero negro en su alma. Finalmente, llegó ese momento fatídico. No se podía hacer más, al menos no legalmente. El 28 de octubre de 2007, Brett no tenía ningún pedido de pintura de casas ni de otros trabajos ocasionales. En otoño, los pedidos siempre eran extremadamente escasos. Quien quería pintar su casa ya lo había hecho en primavera o verano. Se acercaba el invierno y no había esperanza de obtener un ingreso importante. Ya no había tiempo para esperar nada. Brett se puso toda la ropa vieja que tenía en su armario. Se colocó un gorro, se puso el suéter largo que le había dado su hermano y se envolvió con una bufanda tejida por su madre, una bufanda tan larga que resultaba ridícula. Brett ni siquiera la había usado antes, pero al final cumplió su propósito. Se la envolvió alrededor del rostro, dejando solo una pequeña ranura para los ojos, y se dirigió hacia un banco en los suburbios. Sostenía con fuerza una carpeta gruesa y cojeaba deliberadamente con la pierna derecha. Brett esperó en la fila del banco, y cuando finalmente lo llamó una cajera, se acercó y dijo en voz baja que tenía un arma. También le dijo que sacara todo el dinero del cajón y se lo entregara, o si no, dispararía, y ella sería la primera persona en recibir el disparo. La chica, con las manos temblando, le entregó todo el dinero que tenía en su cajón. Brett salió silenciosamente del edificio para no llamar la atención del guardia de seguridad. Una vez en la calle, corrió. Contó el dinero que había robado. No era mucho, poco más de $1,000. Para pagar sus deudas, tendría que asaltar unos 60 bancos. Sonaba una locura, pero no había otra salida. En los primeros días, el ladrón inexperto temía que la policía pudiera rastrearlo, así que no regresó a casa. Le dijo a su madre que tenía trabajo en un pueblo cercano y durmió en su coche. De vez en cuando, Brett volvía a escondidas para comprobar si había patrullas escondidas entre los arbustos. No había ninguna. Todo estaba en calma. Nadie lo buscaba. Bien. Eso significaba que iba por el camino correcto. Al primer robo le siguió el segundo, el tercero y el cuarto. Cada vez, Brett cambiaba de ropa. Ya no usaba ropa vieja. En su lugar, compraba ropa en tiendas de segunda mano o incluso la recogía de la basura. Después del crimen, quemó toda la ropa que había utilizado. Brett también compró una barba postiza en una tienda especializada en disfraces para fiestas. Los empleados bancarios a los que amenazó siempre recordaron aquella barba y más tarde declararon que el atacante era un hombre con barba. La prensa de Toronto comenzó a publicar varios artículos sobre el ladrón barbudo, pero aquel ladrón nunca logró hacerse rico con sus robos. La mayor cantidad de dinero que logró llevarse no superó los $3,000.
Finalmente, Brett cometió un error. La policía identificó su coche a través de una cámara de vigilancia y lo rastreó hasta su casa. En ese momento, aún no tenían pruebas directas de sus delitos, así que decidieron limitarse a vigilar al sospechoso. Como si Brett hubiera presentido que lo estaban observando. Durante los 15 días siguientes, no cometió ningún robo. Aunque antes de eso, el intervalo entre cada asalto era de apenas 3 o 4 días. La policía empezó a pensar que iban por mal camino y que estaban perdiendo el tiempo sospechando de un hombre inocente. Pero luego, la suerte les sonrió. Brett salió de casa, subió a su coche y luego se bajó cerca de un banco, vistiendo otro atuendo extraño. Entró en la sucursal bancaria, permaneció allí un rato, pero al salir, ya lo estaban esperando los agentes para esposarlo. Declararon que el famoso ladrón barbudo finalmente había sido arrestado. Brett fue investigado durante 7 meses. Fue acusado de robo con uso de arma de fuego. Lo curioso es que, aunque tenía licencia para portar armas, el ladrón barbudo nunca llevó consigo un arma al banco, ni siquiera un cuchillo de cocina. En total, fue acusado por 19 robos y condenado a prisión. Desde entonces, Brett, junto con su familia, apeló en múltiples ocasiones. El resultado fue que solo se mantuvieron 8 de los 19 cargos. Pero Brett no se detuvo ahí. En cuanto tuvo la oportunidad de solicitar clemencia, la aprovechó. En la petición, Brett pidió que se considerara el hecho de que había cometido los delitos en un estado de depresión severa, producto de 2 relaciones fallidas junto con una gran deuda financiera. Al mismo tiempo, volvió a enfatizar que cometió los crímenes sin portar armas y que jamás tuvo la intención de dañar a nadie. Esas declaraciones fueron aceptadas, pero para poder salir antes de prisión, debía participar en sesiones de terapia psicológica. Estas sesiones resultaron ser efectivas para Brett. Durante todo el tiempo que estuvo tras las rejas, no mantuvo contacto con su familia, pero ahora era él quien daba el primer paso para acercarse y reconstruir el vínculo familiar. Estos cambios positivos no pasaron desapercibidos para los miembros del Consejo de Revisión, y el 24 de noviembre de 2010, Brett fue puesto en libertad. La libertad, aquello por lo que el joven había luchado con tanto ímpetu, resultó ser amarga, incluso más difícil que antes. ¿Quién era Brett antes? Un pintor con una carga emocional a cuestas. ¿Y ahora? ¿Brett? ¿El ladrón de bancos? ¿Brett? El exconvicto. Con un historial manchado de esa forma, ninguna empresa quiso contratarlo. Las personas que en el pasado lo habían contratado para pintar sus casas, al darse cuenta de que era el ladrón barbudo, rechazaban sus servicios. Incluso los vecinos, quienes alguna vez elogiaron el jardín de Susan y solían visitar la casa, comenzaron a difundir todo tipo de rumores desagradables. La familia Ryan se apresuró a vender la casa y mudarse a Scarborough. Susan comenzó a reconstruir su nuevo jardín. Brett también encontró trabajo en una empresa comercial, pero el salario no era alto. Sus padres aún tenían que ayudarlo económicamente para que pudiera volver a estudiar en la universidad. Brett continuaba asistiendo regularmente al psicólogo, y cada vez el especialista le daba el mismo consejo: no cortar el lazo con su familia. Ese consejo realmente surtió efecto. Sin embargo, la situación financiera de Brett seguía siendo poco prometedora. En septiembre de 2011, ocurrió el primer golpe de suerte en su vida. Conoció a Kristen Baxter. Kristen era una chica maravillosa. Tenía su propio apartamento con ventanas que daban al mar, lo que permitía a la joven pareja disfrutar de una vista espectacular. Practicaba deportes, lo que le ayudaba a mantener una figura esbelta, y lo más importante, no le importaba el pasado de Brett. También solían viajar juntos con frecuencia e incluso habían visitado Australia. Los padres de Brett, al ver cómo evolucionaba la relación de su hijo con ella, estaban muy felices. Creían que finalmente su hijo empezaba a madurar y que Kristen sería quien lo impulsaría en todos los aspectos a desarrollarse y recuperar su lugar en la sociedad. Brett sentía que la vida empezaba a mejorar, pero entonces
ocurrió una dolorosa tragedia, fuera de su control, que interrumpió esta nueva etapa que apenas comenzaba a construirse. El padre de Brett falleció. Fue un verdadero golpe para él. La depresión volvió a apoderarse de su ánimo, obligándolo a acudir más seguido al psicólogo. También tenía que pasar más tiempo con su madre y ayudarla económicamente, algo que ya de por sí le resultaba muy difícil. Una relación a largo plazo con Kristen requería ser desarrollada. Ya no eran unos adolescentes que solo necesitaban verse y pasar el rato juntos. Enamorado profundamente de aquella rubia encantadora, Brett decidió dar un paso serio. Tenía unos pequeños ahorros y habló con su madre, diciéndole que quería formar una familia con Kristen y que para hacerlo, necesitaba hacer una propuesta de matrimonio que ella no pudiera rechazar, una que recordara por el resto de su vida. Susan entendió lo que su hijo pretendía y le dio dinero para comprar un anillo. Cabe señalar que la pareja ya había hablado del futuro con anterioridad, y no, Kristen no necesitaba un regalo costoso ni nada por el estilo. Para ella, bastaba con una propuesta de parte de Brett para confirmar la seriedad de sus sentimientos. Pero aún así, decidió gastar generosamente y compró un anillo de oro con un gran diamante para su amada. Por supuesto, Kristen dijo que sí. Después de eso, como era de esperarse, la joven pareja comenzó a planificar la boda. Brett aceptaba cada una de las decisiones de Kristen y asentía con aprobación, pero por dentro estaba horrorizado por los costos tan elevados y no dejaba de pensar en su trabajo. Encontró un puesto de ingeniería en una gran empresa tecnológica por internet. Redactó su currículum y lo envió. Incluso tuvo una entrevista exitosa y fue aceptado. Brett estaba eufórico en ese momento. Inmediatamente se lo contó a su prometida y a su madre, y una vez más le pidió a su madre dinero para comprar un traje caro que pudiera usar en el trabajo. Una vez más, su madre no se negó a ayudar a su hijo. Después de comprar el traje, Brett recibió una llamada de la empresa, informándole que debían rechazarlo porque el departamento de seguridad había descubierto su historial delictivo. Para Brett, fue como un rayo cayendo sobre sus oídos. Su estado de ánimo se desplomó al instante y eventualmente se rindió. Pensó, ¿para qué perder tiempo en esta ronda interminable de entrevistas y esperas, si al final nadie quiere contratar a un delincuente, aunque esté rehabilitado? Y lo más importante, ¿para qué perder tiempo estudiando? Brett decidió usar el dinero que su madre y sus hermanos le habían dado para la universidad, para financiar la boda con Kristen. Y eso fue exactamente lo que hizo. Brett volvió a caer en la misma situación de la que apenas acababa de escapar. No le dijo a su familia que había abandonado la universidad, y lo más importante, no se lo dijo a su psicólogo. Tampoco contó a nadie que había sido rechazado del trabajo de ingeniería. Se ponía una camisa, corbata y traje, luego salía a pintar casas, cambiándose de ropa en el camino, y les decía a sus seres queridos que trabajaba en una oficina. Además, en las redes sociales, Brett publicaba constantemente fotos de oficinas o eventos empresariales, por supuesto, descargadas de internet. Cuando estaba con sus seres queridos, a menudo fingía que le sonaba el teléfono y que tenía que atender urgentemente un asunto laboral. Era muy hábil en el arte de distraer, y nadie sospechaba que Brett en realidad era solo un pintor de casas común y corriente. En septiembre de 2016, después de 5 años de relación, Brett planeaba casarse con Kristen. Incluso aceptó alquilar un restaurante lujoso que cobraba $100 por invitado. Toda la familia Ryan estaba muy feliz porque creían que Brett por fin había madurado. Tenía un trabajo prestigioso, vivía en un apartamento de lujo y tenía una novia maravillosa. Pero no tenían idea de que las mentiras de Brett habían ido demasiado lejos y que ya no había salida. En ese momento, faltaba solo un mes para la boda, y el evento requería una gran inversión. Nuestro héroe volvió a pedir dinero prestado a su madre, y al darse cuenta de que ya no podía ayudarle más, incluso le pidió que consiguiera un trabajo mejor pagado.
También planeaba organizar una despedida de soltero en agosto e invitó a todos sus amigos y hermanos. A medida que la mecha de esta bomba llegaba a su fin, Brett finalmente decidió confesarlo todo a su psicólogo. Brett había mentido a su familia durante un año, diciéndoles que trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica. El psicólogo se entristeció al ver que la persona a la que había seguido durante tanto tiempo había perdido el rumbo otra vez, y le dijo que lo único que debía hacer era ser sincero con su madre. Brett lo pensó mucho, lo pospuso, pero finalmente dijo la verdad. Su madre quedó profundamente angustiada, ya que había pasado tanto tiempo diciéndole a todos que tenía un hijo maravilloso. También le exigió a Brett que le contara todo a Kristen, porque si él no lo hacía, ella lo haría. Además, le advirtió que sus hermanos ya sabían la historia y estaban de su lado. Brett no pudo hacerlo. Después de todo, ya le había costado muchísimo contarle la verdad a su madre, y no tenía fuerzas para decirle a Kristen todas sus mentiras. Sabía que la boda estaba a menos de un mes, y que no podía celebrarse debido a todo el engaño. Y en realidad, sería mejor que Kristen lo supiera todo antes, pero él permaneció en silencio. No está claro qué estaba esperando Brett. Pensaba constantemente que su madre efectivamente le contaría la verdad a su prometida, y que cuando eso sucediera, el escándalo sería inevitable. Brett saltaba cada vez que sonaba el teléfono de Kristen, e incluso contenía la respiración hasta darse cuenta de que no era su madre llamando, sino otra amiga de la novia preguntando por los planes de boda y dando consejos. Finalmente, pensó en una forma de silenciar a su madre para siempre. Cuando fue condenado por robo, a Brett se le prohibió el uso de armas de fuego. Por lo tanto, creyó que la mejor manera de ejecutar su plan era con una ballesta, un arma relativamente silenciosa para matar. Uno de los pasatiempos de su difunto padre era disparar con ballesta en el jardín, y le había enseñado a Brett a disparar. Sí, era muy bueno acertando al blanco, pero quizás su difunto padre nunca imaginó que su hijo usaría esa habilidad de esta manera. Brett compró una ballesta y flechas en una tienda de artículos deportivos, y las escondió detrás de un montón de materiales de construcción descartados en el garaje de Susan. En su casa, también preparó lo que creía que era una coartada inteligente. Ató una cuchara a una de las aspas de un ventilador y programó un temporizador para encenderlo. Cuando el ventilador funcionara, la cuchara se movería sobre el teclado de la computadora y publicaría comentarios preescritos en YouTube. Desde afuera, parecería que él estaba usando la computadora activamente. Parecía como si Brett hubiera pasado todo el día en casa viendo videos y comentándolos. En la mañana del 25 de agosto, Brett se vistió con ropa extraña que le cubría el rostro. Salió de la casa por la puerta trasera para evitar las cámaras de seguridad y tomó el tren hacia la casa de sus padres, con la intención de eliminar de una vez por todas a cualquiera que pudiera interponerse en su vida con Kristen. Susan se sorprendió mucho al ver la repentina aparición de su hijo. Ese día no se sentía bien, pero Brett, a pesar del estado de su madre, una vez más intentó persuadirla e incluso le exigió que no le dijera nada a su prometida. La madre se negó rotundamente. Entonces, Brett comenzó a enfurecerse, y Susan, sintiendo que algo andaba mal, viendo la locura en los ojos de su hijo, le advirtió que había llamado a Christopher y que él venía en camino. Brett enloqueció. Corrió al garaje, tomó la ballesta, pero su rabia y la adrenalina se dispararon con tal violencia que no pudo disparar. Simplemente usó la culata de la ballesta para golpear a su madre, y para asegurarse de que estaba muerta, le apretó un cordón alrededor del cuello. Luego de cubrir el cuerpo con bolsas de plástico, Brett cargó una flecha en la ballesta y se escondió entre los arbustos, esperando que llegara su hermano. Un rato después, Christopher llegó, llamando a su madre y a su hermano menor, pero recibió un disparo en el cuello por detrás y murió en cuestión de minutos. La siguiente víctima fue el hermano menor, Alexander. Resultó que Susan también había logrado llamarlo. Alexander también fue alcanzado en el cuello,
Pero la flecha no penetró lo suficiente o no alcanzó una arteria importante, así que no murió inmediatamente, sino que comenzó a gritar pidiendo ayuda. Durante todo ese tiempo, Leigh dormía en una habitación en el segundo piso, completamente ajeno a la masacre que ocurría en el garaje y en el jardín. Y más importante aún, sin saber que el responsable era su propio hermano biológico. Los gritos despertaron a Leigh, y cuando bajó las escaleras, vio a Brett intentando estrangular a Alexander. Se desató una pelea entre Leigh y Brett, y en cuanto Leigh logró tomar ventaja y empujó a Brett, corrió de inmediato a casa de un vecino y llamó a la policía. Brett se quedó dentro de la casa. No tenía a dónde huir. Se dio cuenta de que ese era el momento en que toda su vida se venía abajo. Sin nada más que hacer, sacó su teléfono y escribió una carta a Kristen, pidiéndole perdón. La policía llegó al lugar y encontró a Brett, cubierto de sangre, sentado junto a su hermano Alexander, también empapado en sangre pero aún con vida, aunque luego fallecería en el hospital. El propio Brett pidió a la policía que lo esposaran y lo llevaran a la comisaría, donde confesó todo. También dijo que el cuerpo de su madre estaba oculto bajo bolsas de plástico en el garaje, pero que ya no se podía hacer nada por ella. En la comisaría y más tarde ante el tribunal, Brett admitió que no había planeado matar a Susan. Su plan era solamente asustarla. Pero con Christopher y Alexander fue diferente. Había planeado matarlos con antelación, como testigos, y si no hubieran venido, seguirían vivos. Al igual que casi 10 años antes, intentó justificar todo por su estado depresivo, pero eso no redujo su condena. Aunque el juez reconoció la confesión de Brett y su cooperación con la investigación, el joven fue condenado a 3 cadenas perpetuas, una por cada asesinato, con posibilidad de libertad condicional no antes del año 2041. En cuanto a Leigh, no respondió a entrevistas de la prensa, pero ahora es conocido en todo Toronto como el único sobreviviente de aquella masacre.